¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Mesa de Diálogo. Señor Fonseca, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bien. ¿Todo bien? Bien, Yo querido. sin agua, ¿eh? ¿Sin agua? Sin agua. ¿Qué Sin pasó? agua de esta mañana, nadie sabe absolutamente nada. Hablas aguas cordobesas, no te dan ni 5 de bola a nadie. O sea, directamente esto es así. La anarquía. La factura llega, eso sí. La factura llega. Ah, me llegaron, sí, obvio me llegó. Esa no falla. No falla, esa no falla. Pero bueno. Bueno, está a ver, bien. apelemos ahí en la zona de barrio Providencia, Providencia, ¿no? Providencia. El sector que falta de agua, a ver si podemos Exactamente. restituirla. Problema, Bueno, complicado el país. claro, lo que no se puede restituir es la confianza en nuestros gobernantes. En nuestro ¿no? gobernante, exactamente. Creo que hay serias dificultades, no solamente en lo económico, sino en lo político. Creo que las declaraciones, las últimas declaraciones... Es decir, la semana pasada creo que hablamos de la alienación dentro de la política. Y vos te das cuenta de que existe realmente... yo no sé si son contradicciones o se revelan concretamente la falta de solidez política, intelectual, ética y moral que tienen nuestros dirigentes. Fernández, por ejemplo, diciendo, yo creí que si intervenía Vicentín, la gente me iba a aplaudir. Ah, sí, me iba a aplaudir. Sí. Me iba a aplaudir. Iba a salir a hacer una manifestación Después, a favor. ataca un video donde le golpean a un colega. Sí. Cristina Fernández de Kirchner se queja por la reunión de Fernández con los empresarios. Previamente un tuit también donde se mofa y se ríe, se mofa, se ríe de los hilos bolsas, ¿no? de los hilos bolsa, es decir, y nadie termina de entender que este país no produce un mango. No, no. Nadie termina de entender. La inflación 2,2%. Sí. Va a ser de 43 y pico, 13, casi 14% en el primer semestre. Le digo, ¿y dónde vamos? O sea, un país que está parado que sigue teniendo inflaciones a niveles de países que ya no existen, ¿no? Que no existen. Además, José, ¿qué dijo? ¿Te acordás lo que dijo el presidente Fernández que iba a hacer con las LELIC? Las iba a eliminar e iba a aumentar a los jubilados. Las LELIC ya están en 700.000 millones de pesos, 700.000 millones de pesos exactamente, y probablemente vaya a haber que rescatar, después que pase todo esto, el 1.300.000 o el 1.500.000 que ya largaron a la calle, sí, que se van a transformar en LELIC, a las cuales vos vas a tener que pagarle un interés interesante para los titulares, con lo cual vas a encarecer el crédito, vas a postergar, ¿Crédito? claro, vas No a hay postergar, digamos, las posibilidades del crecimiento de las pymes, la recuperación de las pymes, la recuperación del empleo. Entonces, Crédito digo, que no hay, Ricardo. Claro que hecho, no hay, de entonces... hecho, no hay. Digo, menos va a haber. Yo digo, ¿nadie se puso a pensar qué va a pasar después de todo esto? No, creo que todos están pensando solo en el hoy, porque no saben qué va a pasar efectivamente mañana. Pero ¿te acuerdas que la semana pasada también hablamos de que era un país de locos? ¿Te acuerdas? Es un país de locos. Bueno, pero nos alienados. quedamos cortos con la alienación que tienen, la clase política o los dirigentes, en este caso del oficialismo, porque viste la carta de Bonafini que le manda el presidente, por Pero un lado. Eve de Bonafini, una delincuente. Sí, pero además Sospechada, desquiciada. desquiciada, aparte está procesada por haber estafado Malversado. al Estado, malversado fondos públicos. Sí. Hablamos de la autoridad moral. ¿Cuál es la autoridad moral para poder tomar iniciativas de estas características? ¿Y la de debido cuál es la calidad moral que tiene bueno. para cruzarse con Grabois y con otro dirigente, más allá que te guste o no te guste, pero digo, cruzarse la forma de ser cruzado? Los dos se tratan de delincuentes en realidad, Sí, ¿no? sí. Digo, este es el país que tenemos, muchachos, pero estamos en una situación terriblemente difícil y, a ver, ¿son los medios los que sacan estas declaraciones? Sí, la hacen públicos ellos. Claro. Pero digo, podrían... La culpa no es nuestra, ¿eh? Claro, no, bueno, que nos van a decir el culpa porque la lo culpa no es publicamos. nuestra, ¿eh? No es nuestra. Nosotros No, tenemos que criticar directamente ese tipo de exclamaciones o de patoterismo que tienen. Claro. Y vemos impávido cuando la gente tiene que salir a laburar, cuando no tiene transporte de colectivo en una buena parte del interior del país, cuando las cosas siguen encareciéndose, cuando vos vas al supermercado y hay cada vez menos productos en las góndolas. Sí. Y esto, mientras tanto, se tratan de sacar sus trapitos al sol. Claro, no, y hablan digamos, de las secuencias que dejó en su momento el problema de
digamos, de la marcha esta que se hizo la semana pasada, Sí, ¿viste? sí. Hablando de que esto de alguna manera debilita al gobierno. Escúchame, cuando tiraron 140 kilos de piedra, no me acuerdo cuánto más, porque justamente lo que se iba a hacer era modificar ¿cómo es? ¿Una ley? Una ley con respecto a la jubilación. La modificación. ¿Se olvidan de todo eso? Sí, sí. Se olvidan de todo eso. Digo, es un país que es amnésico. A todo esto, bueno, esto, a ver, no es tampoco, no son, me parece, Ricardo, vos que sos un viejo analista en esto, no pasa desapercibido que esto está monitoreado políticamente. Pero digamos, por supuesto, pero no te quepa la menor ¿no? duda, no te quepa la menor duda, no te quepa la menor duda. Cristina está detrás de esto. Pero por supuesto que está Cristina detrás de esto. A ver, Cristina, no hay nada que no esté detrás de todo esto. Convengamos, y definitivamente, maneja el Congreso de la Nación, diputados y senadores, maneja la caja más importante del país. Francés. Está tratando de manejar la justicia, quiere impunidad. Cristina no le importa que la odien, le importa que le teman. Sí. Le importa que le teman, ella quiere que le teman. Y le temen. Eso es lo más importante. Bueno, y cierro con esto y vamos a la pausa, porque ya nos están esperando los invitados. Porque Argentina expresó, esto me llamó la atención hoy, su profunda preocupación por la violación de los derechos humanos en Venezuela y pidió elecciones libres. ¿Quién pidió eso? Esto lo pidió Argentina. Lo pidió Argentina. No, me está cargando. No, lo pidió ante los representantes. ¿Quién lo pidió? Lo pidió uno de nuestros embajadores. ¿Solá? No. Bueno, a través de Solá, uno de los embajadores. Uno de los... Pero sí, hace 2 días Fernández dijo que estaba con el grupo de Puebla y que extrañaba a Néstor, a Chávez, a Néstor, a Evo, a Lula. Bueno, esto ha sido, de las últimas horas de esta tarde. En este sentido, sí ha dicho que quiere estas elecciones libres, que hay violación de los derechos humanos, pero que no se va a meter en lo que es el interior del país o cómo vive el país. Pero acá lo está diciendo claramente, que está refutando lo que se está viviendo allí en Venezuela. Hay un dicho anónimo que dice, no hay loco más peligroso que el que vacila. Y ha vacilado mucho, Fernando. Vamos a los auspicios y ya estamos con nuestro primer invitado, que es el diputado Luis Juez. Asociación de Magistrados de la Provincia de Córdoba. En el marco de la pandemia del coronavirus y priorizando la salud de los vecinos, el intendente Martín Zarzora dispuso llevar la red de agua potable a los sectores más carenciados de la ciudad. Esta primera etapa abarcará 8 asentamientos que contarán con este servicio vital en el cuidado de la salud. Juntos tenemos futuro. Municipalidad de Córdoba. Macarena, soy Luisa. Hola Luisa, ¿cómo estás? Muy amable. El Gabinete Social de la provincia creó el programa Mayores en Red para que jóvenes voluntarios puedan brindar contención y asistencia psicológica a personas mayores de 60 años durante la emergencia sanitaria. No estás solo. Si necesitas ayuda con tus compras o simplemente charlar con alguien, llámanos al 0800-555-8555. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible. Bueno, y para arrancar este bloque vamos a hacerlo con el diputado nacional Luis Juez para hablar de cuestiones internas de su propio espacio y de lo que está pasando en el país, ¿no? Así que ya lo saludamos a Luis. ¿Cómo está Luis? Ricardo y José lo estamos saludando. ¿Cómo les va? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien. ¿Cómo anda Luis? ¿Bien? Bien, muy bien, Ricardo. Recién hablábamos con José de un país alienado, ¿lo ve así? Sí, estamos totalmente desquiciados, sí, claramente. Escuchaba la introducción y la comparto 100%. La semana pasada el presidente, en un mensaje a Lula, decía que añoraba la presencia de una serie de líderes que le tocó a Néstor en la década ganada tenerlos como socio, y resulta que ahora por una imposición de los organismos internacionales para resolver el problema de la deuda,
sale a pedir elecciones libres y a plantear el tema de los derechos humanos en Venezuela. Es de una contradicción enorme, enorme, enorme. Y la verdad que, lo digo con todo respeto, el gobierno tiene un problema y no lo tiene con la oposición, lo tiene adentro del gobierno. Con la oposición le podrá gustar más o menos las definiciones que podamos tener algunos dirigentes, pero el nivel de confrontación interna que él tiene al frente de todo, el maltrato al que se someten ellos y que someten al presidente, yo me atrevería a decir que ni aún la oposición toda junta sería capaz de generar semejante nivel de estrépito, ¿no? La verdad hay un nivel de alineación, de locura, esquizofrenia que yo no puedo creer, esto que escuchaba yo recién, esta idea de marcarle permanentemente la cancha a Cristina, a Fernández, le va horadando la credibilidad, le va horadando la tutela esa que tiene como presidente, le va quitando poder de una manera que no lo haría ni el más picante de los opositores, ¿no? Luis, nosotros con José hace mucho tiempo atrás decíamos concretamente que ante esta alternativa que podía llegar a tener Fernández del acoso de Cristina Fernández de Kirchner, la Cámpora y esos sectores hacia la autoridad presidencial, que la única posibilidad de Fernández de sostenerse firmemente en el gobierno era anudar con los gobernadores y con la oposición para de alguna manera tener una fortaleza institucional que le permitiera de alguna manera contrarrestar estos episodios. Yo tengo mis dudas, Ricardo, ¿no? Porque la verdad que el presidente es un tipo muy vacilante, un tipo que te dice una cosa un día y al otro día te la cambia. Sí. Mirá, el viernes se van a cumplir un aniversario más del tema del AMIA. No debe haber habido un dirigente en la República Argentina que haya definido el memorándum del AMIA con tanta categoría como Alberto Fernández. Así es. Sin embargo, ustedes le van a poner un micrófono a los periodistas y ya va a ver lo que va a decir del memorándum del AMIA. Es un tipo que definió a Cristina Kirchner y su perversidad para manejar el poder como a mí, un duro opositor, no se me hubiese ocurrido nunca. Y sin embargo, pero es el presidente el que vacila, ¿no? Te dice una cosa una semana, al otro día sale y maltrata a los periodistas. Yo te escuchaba recién, dijo, planteé la expropiación de Vicentín porque creía que los argentinos me iban a aplaudir. Eso habla de un nivel de ignorancia de lo que pasa en el interior de la Argentina. ¿Cómo te van a aplaudir cuando vos venís contra la propiedad privada? De última, si Vicentín tiene que quebrar, porque será la suerte de tantas empresas que va a pasar en la Argentina, pero pensar que en este país, que tiene otro nivel de cultura y que el derecho de propiedad, el que tiene mucha plata como el que tiene una casita muy chiquita, pero la logró escriturar para dejársela a su hijo, no va a tener ningún nivel de consecuencia, habla de un nivel de encierro de las ideas de parte de quienes toman decisiones que realmente es escalofriante, ¿no? Por contrapartida, ante esta vacilación, digo, porque acá muy cerquita, cuando cruzamos un poquitito y nos vamos a Uruguay, lo escuchamos a la calle Pou hablar de la libertad, que es lo más sagrado que se tiene y que lo valora mucho el pueblo uruguayo. Parece que nosotros por allí es como que nos arrastra la corriente para un lado y para el otro, ¿no? Que también estamos en esa vacilación. Pero, Luis, yo creo que lo que pasa es que nos hace esta situación interna, como vos bien decís, respecto del mismo oficialismo, tiene su oposición ahí adentro, no nos deja ver que estamos en una situación dramática con la pandemia y más dramático con lo que viene post-pandemia en la economía. Bueno, pero vos lo decís, Pepe, recién, el otro día lo dijo Mujica, dijo, yo no conozco otra sociedad tan beligerante como la Argentina en materia política. El otro día en la calle Pou lo invitó a su casa Mujica para preguntarle cómo podían afrontar esta circunstancia que significa una pandemia en un país tan chico como el Uruguay, pero que tiene hoy un desarrollo económico importante. Y se juntaron, y vos sabés perfectamente, no hace falta ser uruguayo ni tomar mate para saber que no tiene nada que ver la calle Pou con Mujica. Claro. Sin embargo, los tipos, eso es impensado que Cristina o que a Alberto Fernández se le ocurra que cualquier otro expresidente le puede tirar una idea. Es una cosa muy caníbal la política argentina, es de un nivel de confrontación, de irracionalidad, de locura. O sea, el tipo que está en el poder cree que se la sabe toda y que el que está afuera no importa. A ver, si yo fuera hoy, no porque esté Ricardo ahí, pero lo llamaría a Ricardo y le preguntaría, che, vos fuiste 8 años diputado, ¿qué te parece? Este momento de pandemia, ¿podemos modificar la caja de jubilaciones? No. Pareciera que el tipo que está en el poder no tiene que consultarle a nadie, porque se la sabe toda. Eso no ocurre en países civilizados como el Uruguay, pero bueno, hay un nivel de
de canibalismo muy enraizado en la Argentina. ¿Eso también pasaba en el gobierno anterior del cual fuiste parte, Luis? Sí, también, sí, claramente, a nadie se le ocurría, y lo digo con todo respeto, muchas veces decís, che, ¿por qué no averiguamos y preguntamos? Y era como que fue un pecado, ¿viste? ¿No? ¿Cómo le va a preguntar a fulano si tuvo la gestión de Néstor y de Cristina? Pero era buen tipo, porque en todos lados hay buen tipo, Pepe. En todos lados hay tipo honesto, decente, trabajadores, sinvergüenza, bandido, atorrante. No es que uno solo tiene el monopolio de los inteligentes y los científicos y los otros son todos unos malandras. Pero bueno, en la política pasa eso, ¿viste? O sea, cuando vos querés echar mano a un variado contexto ideológico, se hace muy difícil porque la grieta cada vez más profunda en la Argentina, cada vez tiene raíces cada vez más sólidas, entonces vos no podés pararte al medio, porque si te parás al medio te tratan de tibio, ¿viste? Y vos decís, no, pero yo quiero, mira, no te voy a dar la razón ni a vos porque es una pelea de locos, y a los locos no le doy bola. Chao, te lleva puesta la historia, lamentablemente es así. Pero también hay un gran problema dentro de la oposición, Luis, porque da la impresión de que hay halcones y palomas. Parece ser que el PRO lo maneja Patricia Bullrich con mano de hierro en el sector de los halcones. Del otro sector hay un sector de palomas. Macri que sale al ruedo ahora y no se sabe en qué lugar va a jugar. El radicalismo con Cornejo que quiere independizar a Mendoza y confrontando internamente con Negri. Y Vidal, es decir, que mira de reojo. Vidal también, ¿no? Que mira de reojo. Vos no sé en qué lugar estás ubicado. Digo, Carrió que emite un documento, manda un tuit. Es decir, me da la impresión de que también dentro de la oposición hay una anarquía total y absoluta, ¿no? No, sí, es cierto, es cierto. Yo soy de los que sostengo que para poder criticar tenés que tener autocrítica. No, es cierto, nosotros también somos una madeja de contradicciones, de vedetismo, de posicionamiento. Yo te digo, yo he tomado la decisión de concentrarme en el tema de Córdoba, ¿viste? Estos 3 años y medio que vienen, nos vamos a concentrar en ser una opción de política y de poder en esta provincia. Porque lo otro es de un nivel de vedetismo, lo digo, yo me han escuchado repetirlo hasta el hartazgo. Hacer una reunión de la oposición la tendríamos que hacer en el Maipo, ¿viste? Pues son todas vedettes, ¿viste? Todas vedettes, se ponen celosos, están viendo cómo hacen para... Y la verdad que tampoco ayuda, ¿viste? Porque yo creo que el tipo que gobierna... Y me refiero a los gobernadores y a los intendentes, tienen otra responsabilidad. Por supuesto que yo puedo ser más suelto de lengua que Rodríguez Larreta. Él tiene la responsabilidad de 5 millones de argentinos que viven en la capital federal. Entonces tiene que tener un poco más de equilibrio. Pero también tenemos que entender de que tampoco es todo lo que hace el gobierno un desastre y todo lo que planteamos nosotros, porque tuvimos la oportunidad de gobernar y no lo hicimos bien. Y no lo hicimos bien. Si no, estos tipos no estarían gobernando. Tenemos que tener una autocrítica. Decir, loco, tengamos un poco de autocrítica, sofrenémonos, tranquilicémonos y reconozcamos que nuestra gestión no fue para nada importante, para nada excelente, porque si no, esta gente no estaría hoy con semejante nivel de soberbia. Pero bueno, cuesta horrores, ¿viste? Siempre es más fácil mirar la paja en el ojo ajeno. Hablando de la soberbia, de que hay que moverse solos cuando el que gobierna es el único que manda, esta mesa de diálogo nacional que se intenta con un montón de firmas, distintos sectores, o el pedido de diálogo con la oposición, que fue hasta separado, tuvo que ir juntos por el cambio, no querían sentarse todos, bueno, sentarse virtualmente. Pero digo, este rechazo de la mesa de diálogo nacional también habla de una soberbia, ¿no? Pero fíjate vos, sinceramente, con los problemas, recién lo escuchaba Ricardo, la verdadera pandemia es la que va a venir después que pase la pandemia, ¿no? Claro. La verdadera pandemia es la pandemia económica. Este país no tiene solución si no nos sentamos a discutir 4 o 5 cosas entre todos. Pensemos como pensemos, sea de la Cámpora o militante de Macri, ¿viste? Tenemos que pensar cómo carajo le damos una respuesta a los millones de argentinos que van a quedar con la rueda para arriba una vez que pase. Ahora, recién lo escuchaba a ustedes hablando del tema de la inflación. Estamos hablando de una inflación en un país que hace 5 meses que no produce nada, que estamos viviendo en la sobremisión y así todos tenemos inflación propia de un país africano. Yo estoy convencido que vamos a tener que tener una actitud, pero no puede ser que el propio gobierno, el fuego amigo, cada vez que el presidente quiere tener una conducta, mirá lo que le contestó Eve de Bonafini, mirá lo que le contestó Roy Cortina, lo que le contestó De Vido y la pelea, es toda gente del gobierno.
La discusión entre Grabois y Devido parecía una discusión de dos delincuentes en el patio de Bower, ¿viste? Sí. Imputándose los tipos conductas delictuales como si no tuvieran responsabilidad, tienen que gobernar. Yo lo veo complicado, Pepe, porque si no somos capaces de entender que en algún momento ya va a haber tiempo de agarrar las armas, pero ahora hay que deponer la actitud beligerante e intentar darle una respuesta a la gente, va a ser muy difícil y va a ser una agonía complicada, ¿no? Ricardo, la última. No, sí, yo creo que no hay autoridad moral en mucha dirigencia política como para poder estar discutiendo en un momento de estas características, ¿no? Y si no, miremos Córdoba, muchachos, los tipos han aprovechado la pandemia para tomar decisiones que en un momento racional no lo hubiesen hecho. El intendente, el gobernador, han generado un nivel, te piden que te quedes en tu casa, te ponen policía en el puente para que no cruce el puente y no vaya al centro, pero sin embargo te modifican el sistema previsional y le roban a los jubilados el 12%, te cambian, mirá vos. El subsecretario de Transporte de la Nación es un hombre que tiene puesto el secretario de Transporte de la Municipalidad y tenemos, no sé por qué día de paro de transporte urbano tenemos y vamos a volver a las combi cospeleras, a la irregularidad del año 2000 de la gestión de Germán Cámara. Sí. 80 días sin transporte interurbano. Y vos me decís que el subsecretario de Transporte, Gabriel Bermúdez, no está en la mesa donde se reparten los subsidios para el AMBA. Digo, y nadie se hace cargo, nadie... Entonces... Han tomado decisiones, yo lo veo complicado. El sector, hoy tuve reunido con un grupo de tipos que tienen bar sobre la calle 27 de abril, históricos. Ustedes han ido a tomar 70 millones de café por ahí. Sí. Y me decían, Luis, ya estamos al borde de quebrar. Y ahora nos peatonalizan la calle 27 de abril. Es imposible. ¿A quién se le ocurre en este momento? El viernes pasado me junté con la gente de Mercado Norte. Lo mismo te dicen, o sea... Hay una falta de planificación, de trabajo, de estudio. La gente está muy mal y la dirigencia está tomando decisiones cada vez más feas, más horribles. Y eso es un combo complicado en un momento muy, muy tenso, ¿no? Luis, muchas gracias por acompañarnos y por ayudar un poco a entender lo que nos está pasando y creo que coincidimos mayoritariamente con lo que hemos hablado hoy. Así que un abrazo grande. Chao, Luis, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo, suerte. Muy amable. Buena jornada. Gracias. Bueno, ha pasado el diputado nacional Luis Juez, Sí, señor. Con algunas definiciones importantes y haciendo o asumiendo autocrítica del gobierno que pasó. Exactamente, exactamente, que no son pocos los que lo hacen, ¿eh? Que son pocos. ¿Son pocos los que lo hacen? Claro, son Perdón, pocos. Me equivoqué. Sí, son pocos los que lo hacen. Son pocos los que lo hacen. Ellos creen que han hecho todo bien. Sí. Hicieron todo bien. Sí. Algunos todavía son muy soberbios, que los que están en la oposición, ¿no? Sí, te escriben de que entregaron con un déficit de 0,4, ¿me entendés? Pero sí, un país inactivo, ¿no? Inactivo total. Y endeudado. Y endeudado totalmente. Bueno, nos vamos a la pausa y vamos a hablar, creo que vamos a hablar del tema de la pandemia aquí en Córdoba, ¿eh? ¿Qué va a pasar? Hay datos que son alarmantes por estos días, es lo que se esperaba tras la pausa. Si en cuarentena surgen malos entendidos entre vecinos, comunicate por estas vías. Seamos responsables y solidarios. Cuidemos la convivencia social. Defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. La provincia te acompaña en este momento de crisis por la pandemia. Si sos propietario de un pequeño gimnasio de barrio, de un jardín maternal o de un salón social o de fiestas infantiles, o tenés un emprendimiento o un comercio de barrio, o sos artista o cuentapropista, la provincia te pone a disposición créditos a tasa cero para ayudarte a solventar la crisis por la pandemia. Más información en www.fbco.org.ar. El intendente Martín Yarlora, junto al equipo de salud municipal, continúan recorriendo distintos barrios de la ciudad en el marco del programa Nos Cuidamos en el Barrio. Esta iniciativa promueve concientizar a los vecinos casa por casa sobre el uso del tapaboca, mantener el distanciamiento social y fortalecer la enseñanza de métodos de higiene personal con especial cuidado en los grupos de riesgo para evitar el contagio de coronavirus. Juntos tenemos futuro. Municipalidad de Córdoba.
Hospital Italiano Virtual. Ahora podés consultar de manera virtual a tu profesional de confianza, sin traslados, desde la comodidad de tu hogar. Ingresá a www.hospital-medioitaliano.org.ar. Quédate en casa, no descuides tu salud. Casaro Matafuegos, empresa dedicada a la protección contra incendios. Desde el año 1965, trabajando incansablemente para garantizar la mejor calidad y servicio en todo el país. Sarmiento 1073, 423-0050. Por los que están solos, por los que están en cuarentena, por los que están con alguien, por los amigos, por las familias, por los vecinos, por los bomberos, por los recolectores, por los voluntarios, por los médicos y los enfermeros, por los que colaboran, por los que cantan desde los balcones, por los que están curados, por los que luchan, por los que no se rinden, por los que creen, por lo que más queremos. Vamos a salir adelante. Por todos. Bueno, te noto preocupado, Ricardo, porque es como que no sabes qué creer o en quién confiar, porque uno escucha voces disonantes en cuanto a la pandemia. Exacto, o sea, ¿no? Yo estoy tan confundido muchas veces que sé que la pandemia es producto de un bicho que mata. Claro, sí. Eso sí, lo sé. Sí. Ahora, después en cuanto a los comportamientos, a la forma, a las estructuras, a las estrategias para poder llevar adelante, estoy totalmente confundido porque uno te plantea una cosa, el otro plantea otra, la responsabilidad puede ser, la culpa es de los runners, la culpa no es de los runners, la culpa es, nos metemos todos adentro, salimos todos, el problema es social, es decir, en Córdoba cerramos la ruta y vos me acabas de contar que en la radio se metió un colectivo con 33 porteños que vinieron a la hora de la Mendiolaza y nadie vio absolutamente nada. Entonces digo, creo que hay una gran responsabilidad social en cuanto, digamos, a todo esto. Sí. ¿No? Bueno, para que nos ayude a aclarar un poco, como siempre ya es nuestro amigo, que es el doctor Hugo Pizzi, está del otro lado para charlar un ratito. Hola, doctor, ¿cómo está? Ricardo y José, los saludamos. ¿Qué tal, doctor? El placer de verlos. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bien, bien. He estado escuchando algunas reflexiones de ustedes. Hay muchas verdades, lógicamente, en todo eso. Y la pandemia es algo inesperado, impredecible, imprevisto, que ha venido a atacarnos, pero como es algo desconocido, algo que tiene un gran poder destructivo, y no teníamos herramientas adecuadas, lo único que nos permite salvarnos es, por ejemplo, esta cuarentena. Fíjese usted que si de pronto miro alrededor, Chile, Brasil, Bolivia, hoy Bolivia es un caos. Sí. Lo que sucedió en Ecuador, lo que sucedió en Perú, lógicamente no hay ninguna duda de que nosotros estamos en un paraíso. Presten atención a la comparación que hago. Estamos en un paraíso. Son dos mapas epidemiológicos perfectamente disímiles. Uno de ellos es el que conforman Chaco y Buenos Aires, y el resto del país que paso a paso va caminando hacia una flexibilización prácticamente total, a tal punto que ya se habla de clases en agosto. Pero si de pronto analizáramos lo nuestro terruño, nuestra provincia, yo les diría de que se ha trabajado muy bien y todos los inconvenientes que hemos tenido han sido por indolencia, han sido por imprudencia. Mire, yo siempre pongo ejemplo, inclusive en clase, de lo que sucedió en Villa Dolores tras la sierra. 3 albañiles con viáticos mandados del Banco Nación Central. No había 3 albañiles en Villa Dolores. Los 3 albañiles contaminados se sientan a comer con los guardias del banco al mediodía. Se contaminaron los guardias. Los guardias vuelven a sus casas, contaminaron a su familia. 150 casos tenemos en una zona donde no había nada. Por lo tanto, quiere decir de que el virus transcurre, se difumina con una velocidad y una, ¿cómo decirle? Y una contundencia que realmente asombra. Ahora, para todos ustedes, deduzco, Ricardo, que Suri es su esposa. Sí. Bueno, yo quisiera contarles, porque en general son más suspicaces las mujeres, que esta no es la última pandemia.
se avisoran otras pandemias. Hoy, en 2 provincias chinas no saben cómo contener un virus que se desprendió del H1N1, la provincia de Hebei y la provincia de Shandong, con ese. Nada que ver con la bebida. Ajá. Es un virus que ha crecido del año 2011 al año 2018 un 20% en todas las piaras. Recuerden ustedes cómo consumen cerdo los chinos. Es la gripe porcina. Y no saben cómo contener. Exacto, y no saben cómo contenerlo. Por lo tanto, la imprudencia humana, la deforestación, sacar a todos los animales de su nicho ecológico. Vamos por la ruta y encontramos pecarí, vamos por la ruta y encontramos zorros, estamos en una casa y vemos una lechuza, los corrimos, pero al correrlos a los animales por esta deforestación, el calentamiento global, el efecto invernadero, esos animales vinieron con sus virus, con sus parásitos, con sus bacterias y con sus hongos. Entonces no le llame la atención que se haya desprendido un virus de los murciélagos, porque los murciélagos en la escala zoológica tienen 90 tipos de virus. Entonces si el virus muta y el virus a lo mejor no era malo, convivía con el murciélago, pero sale del murciélago y se hace muy agresivo para nosotros. Pero son situaciones muy desagradables, pero no es la última. No, ya sé, doctor, pero coincido con usted con esto y hablamos con José recién, del comportamiento, la responsabilidad social que tenemos cada uno de nosotros como sociedad. Y creo que es ahí un nudo gordiano difícil de poder desentrañar, porque da la impresión de que cada uno hace de su libertad un principio y de esa libertad el libertinaje, y ese libertinaje termina precisamente en contagios, no solamente propios, sino ajenos. Absolutamente, pero todos los ejemplos son el señor del asado con fiebre que se puede a un cumpleaños después. Claro. Eso tuvimos que cerrar un barrio. Sí. El señor que hace en Villa Huarcalde una fiesta sin estar autorizado, pero habría que hacerle un reportaje a los que asistieron, 160 personas, sí. 160 personas en Villa Huarcalde. Entonces quiere decir de que nosotros no nos ayudamos, pero quiero darles una reflexión que únicamente la podemos tener los que hemos estado mucho en trinchera en distintos continentes y que hemos estado peleando en todos lados. Este tipo de gente, los anticuarentenas, los indiferentes, los indolentes, los imprudentes, los antivacunas, etcétera, etcétera, cuando tienen un problema, son los primeros que corren despavoridos, sin mirar atrás, rogando que le den la cama y la mejor atención médica, para ellos y para su familia. Sí. Entonces, dígame una cosa, ¿es paradojal esto o no es paradojal? No, sí, claro. Totalmente. Está escrito, esto está estudiado y está escrito. Doctor, sin abusar, le agrego algo más, buscan culpables. Probablemente. Buscan culpables. Probablemente. Porque ellos no son los culpables, da la impresión de que el culpable es otro, viene desde otro lado también, porque es parte de nuestra génesis, ¿no? Exactamente, y además hay como un sentido de ser invulnerable y de que esto le pasa a los otros. ¿Saben que en psicología se está estudiando eso? Esto no es, a mí no me va a pasar nada, le pasa a los otros. No ha sucedido con el dengue, no ha sucedido en la epidemia H1N1, no sucede siempre. Y es el mismo grupo de gente que te está contaminando, no te ayuda. No solo que se contaminan ellos, sino que después tenés el riesgo vos de hacer un trámite o acercarte a un lado con todas las normativas sanitarias adecuadas y de pronto te contaminan. No, es terrible. Por eso lo de la multa me parece excelente. Doctor, la multa tiene que ser cada vez más dura. Hugo, yo he hablado con usted creo que hace un mes, 20 días, un mes. ¿Está más preocupado que hace 20 días o un mes, aquí en Córdoba estoy hablando, o era lo que estaba esperando? En general, cuando nosotros hablamos estábamos mejor. Ahora con estas cosas que yo estoy relatando, son tropiezos que nos incomodan, que nos hacen trabajar el doble, porque todo el mundo habla que el agobio. ¿En algún momento pensaron el agobio de nuestras queridas enfermeras, de nuestro personal de limpieza de los hospitales, de los médicos que han muerto varios ya, y que hay otros que gran número que están contaminados? Todos estamos agobiados, todos queremos salir de esto. Evidentemente, esa actitud nos hace que en este momento se hayan cerrado todas las entradas a la provincia de Córdoba. Claro. Pero es la única forma que tenemos. Mire Marcos Juárez. Doctor, hay un dato significativo y muy bueno lo que acaba de decir usted con respecto al personal de salud. Días pasados escuchaba un reportaje a Ricardo Darín, y Darín decía concretamente
de que se terminaron los aplausos para el personal de salud y que él se quedó solo un día aplaudiendo en el medio de su casa, en el medio del patio de su casa, porque no había más nadie que salir a aplaudir. Y al contrario, se les ponía o se los crucificaba al personal de salud con pancartas y con grafitis y scratches, porque andate de aquí porque vos te ponés en peligro mi vida. Va a contaminar, a enfermar, ¿sí? Sí, realmente, eso sí, lo hemos vivido, lo seguimos viviendo. ¿Sabe cuál es mi anhelo? Yo no quiero aplausos, no quiero nada. El anhelo mío es que se comporten, que sean solidarios, que sean respetuosos, que sean sobrios, que sean moderados, que transcurran la vida con todas las normativas que les han enseñado. Porque les aclaro algo, así como les digo de que se vienen otras, nosotros vamos a adquirir medios y métodos que van a defendernos. No le llame la atención si cuando termine todo esto hay mucha gente que usa el barbijo como en Asia, como en Europa, no el que está trasplantado, no el que está inmunodeprimido, sino el que no quiere contaminarse, porque échele un vistazo a lo que sucedió con la patología invernal. Bajó notablemente la neumonía, la bronquitis, la bronquiolitis en los niños. ¿Por qué? Por el cuidado, por la gente criteriosa que se quedó en su casa o el que usa el barbijo. Doctor, el tema es que por allí uno comienza, bueno, ya hace tiempo, pero tengo amigos, lo tendrá usted y lo tiene Ricardo, que nos dicen, che, pero ¿cuál es la verdad de la milanesa acá? Uno te dice que hay que quedarse encerrado, y hoy hay que abrir todo y que se muere que se tenga que morir, porque así es la única forma que vamos a pasar en una pandemia. Ante esta situación también pone a mucha gente en esta cuestión de rebeldía, ¿o no? No, porque el virus viene por el aire, viene por el aire, vienen por las heces, vos no sabés al final por dónde viene. Sí, doctor. Por eso, pero yo creo, mire, yo les digo algo, son los años de experiencia. La persona que se cuida es muy difícil que le pase algo. La persona descuidada, el imprudente, tenga usted la plena seguridad que siempre le va a suceder algo. O sea, porque la pandemia es muy complicada, pero por suerte se avisó la presencia de una vacuna ya, que dicen los directivos que va a estar en septiembre 500 millones de dosis, y a fin de año van a llegar a los 2.000 millones de dosis, que es la vacuna inglesa, que ya dijeron hasta cuánto va a salir el precio unitario, alrededor de 8 o 9 euros, y lo presentaron ante el primer ministro inglés. O sea, el plasma nuestro, que es el orgullo del mundo, Argentina, nuestra universidad, la más antigua de América, 407 años de antigüedad, está fabricando el plasma concentrado. El Instituto de Virología en este momento lo está dosando la cantidad de anticuerpos neutralizantes. Mientras tanto, cuidándonos, el plasma para salvarnos y la vacuna que ya está llegando, creo que la vamos a sortear. Pero mientras tanto, tenemos que tener responsabilidad, Pepe. Sí. Si vemos en la calle a alguien sin barbijo, hay que advertírselo. Y si va a hacer una compra y hay alguien comprando sin barbijo, avísele al encargado. Y si no, llame al 0800. Y si no, llame a la policía. Porque yo ya estoy cansado de todos estos imprudentes. Ese es el agobio. Sobre que uno está tratando de salvar vidas, encima todavía tenés que luchar con estos inadaptados. Ahora, doctor, digamos, a ver, viene la vacuna y tenemos la vacuna como alternativa futura. Lo que sí queda claro que a partir de ahora el COVID es un elemento más de las distintas pandemias, más que pandemias, de las distintas enfermedades que vamos a tener que tener cuidado todos los años de vacunarnos para tratar de prevenir cualquier tipo de contingencia que se va a agregar a la común, a la neumonía y a todos los otros. Exactamente, Ricardo. Por eso seguramente el año que viene se va a agregar a la vacuna antigripal, que son 4 virus, se va a agregar este también y vamos a tener una vacuna más completa. Y así iremos adelante, pero mientras tanto el equipo médico siempre va a estar atento para cuidarlos y para salvarlos. Doctor, una pregunta que tiene que ver con lo que pasa en Córdoba. He estado observando, si no me equivoco, desde fines de junio hasta la fecha, no se han registrado más fallecimientos, 38 muertos tenemos en Córdoba. Eso, más allá de que se han incrementado los contagios, no ha habido muertes. ¿Qué explicación hay sobre esto, doctor?
la habilidad médica y el uso del plasma inmune. El buen dato que tenemos es que no hay fallecidos en los últimos días, ¿no? Claro, y además, Pepe, se está trabajando muy bien acá, se ha trabajado muy bien. O sea, si usted analiza fríamente, son todos errores evitables. Sí, pero son todos errores ajenos al equipo médico, ajenos a todo el comité de expertos que está ayudando, ajenos al gobierno y demás. Generalmente, siempre en salud, siempre desde la época del padre de la medicina, Hipócrates, 330 años antes de Cristo, en la isla de Kos en Grecia, las responsabilidades son compartidas. La autoridad tiene responsabilidad y el ciudadano tiene responsabilidad. Eso es una ecuación. Cuando la ecuación falla, hay problemas de salud. Entonces, usted tiene que exigirle al ciudadano que en este momento es el que está fallando. Tiene que exigirle que cumpla con todas las normativas sanitarias. Porque no es solo él el que está en riesgo, somos nosotros, usted y usted, porque evidentemente él lo único que hace es difuminar el virus con el riesgo y la capacidad que tiene ese virus que es tan destructiva. Tenemos que cerrar el bloque, pero me quedo, doctor, con lo que usted estaba diciendo, Ricardo, el hecho de que me parece que si se está visorando que van a venir otros virus y otras pandemias no muy lejanos por lo que está pasando en el mundo, ya esta es una forma que estamos adoptando de vida que casi no va a cambiar en el sentido de los cuidados que vamos a tener que tener para movernos en nuestra vida futura, en nuestra vida presente y futura, digo, ¿no? Absolutamente, eso tenga usted la plena seguridad. Pero miren ustedes, Ricardo, Pepe, ¿qué ha pasado con el dengue? El dengue nos ha destruido. Nos hemos tropicalizado, el mosquito sentó sus reales, hemos tenido 57.000 casos en todo el país, no lo vamos a sacar más, pero al dengue después viene el Zika y después viene el chikungunya y después viene la fiebre amarilla que está en toda la frontera con Bolivia y la frontera con Paraguay y Brasil. Entonces, tenemos que cambiar la actitud, ser respetuosos con la naturaleza y con nuestro cuerpo. Fíjese, hay un detalle tan interesante en todos los libros sagrados. Todas las religiones del mundo, sin excepción, budismo, cristianismo, judaísmo, islamismo, y para qué le voy a hablar de los agnósticos y de los ateos que se aman solos esos, pero todas las religiones hablan de que el cuerpo humano es el templo de Dios. Entonces, por favor, cuidemos el templo, cuidemos el cuerpo humano. Protejámonos porque estas son circunstancias muy difíciles. La gente no capta la gravedad de lo que estamos viviendo. El doctor dijo algo que a mí me parece la síntesis para cerrar, digamos, esta nota. Se le ha hecho tanto daño a la naturaleza de una forma tal que la naturaleza está devolviendo en virus y en problemas de salud, le está devolviendo lo que le castigaron durante mucho tiempo. Pasa la factura. Doctor, muchas gracias por su tiempo, como siempre, muy amable por ayudarnos un poquito. Gracias, doctor. No, por favor, un placer. Ricardo realmente definió muy bien el cierre. Gracias, doctor. Gracias, doctor, muy amable. Chao. Bueno, ha pasado el doctor Hugo Pizzi, interesante, me parece el diálogo. Fíjate que ese quizás sea el nudo gordiano, ¿no? Sí, sí. Le hemos hecho tanto daño a la naturaleza, que es como decía él, dice, los murciélagos tienen virus, pero si no los atacaban. Claro, si sacamos de su hábitat a los animales que teníamos, o que los queríamos domesticar. La deforestación que lo va llevando, los dejás en libertad, y bueno, ahí pasa. Bueno, última pausa, volvemos enseguida. Sí, señor. Asociación de Magistrados de la Provincia de Córdoba. En el marco de la pandemia del coronavirus y priorizando la salud de los vecinos, el intendente Martín Zarzora dispuso llevar la red de agua potable a los sectores más carenciados de la ciudad. Esta primera etapa abarcará 8 asentamientos que contarán con este servicio vital en el cuidado de la salud. Juntos tenemos futuro. Municipalidad de Córdoba. Bien, José, el rol del Estado en la recuperación económica. Vos fíjate que, por ejemplo, lo hemos hablado contigo en otro programa, diciendo concretamente de que en Europa
tanto Merkel como Macron se pusieron de acuerdo para que hubiera una asistencia por parte de la Unión Europea a los estados que estaban más preocupados, a pesar de que Austria, Suecia y otros países estaban en contra de habilitar con 500.000 millones de euros a los países, y si no, llevarlo a 1.500.000 millones de euros, sí, para de alguna forma tratar de recuperarlo. Muy bien, acá hay un estudio hecho por el contador Marcos Sequeira sobre el rol del Estado en la recuperación económica, y con él vamos a hablar para saber cuál es su opinión con respecto a ese tema. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien. Muy bien, un gusto escucharlo, estar con ustedes y haber aprendido del experto doctor Pisi, ¿no? Sí, la verdad que eso, comentamos fuera de cámara recién eso, ¿no? Realmente te sorprende, es realmente muy valioso para Córdoba, para la medicina, para el país, para el mundo, tener un tipo como Pisi, realmente. Sí, así es, tenemos gente muy valiosa, lástima que no es la que ocupa los puestos de poder, no es la que nos gobierna y la que toma las decisiones, ¿no? Parece que estamos condenados en la República Argentina, que nos gobierne gente que o crea ese Estado bobo, en esa nota editorial a la que ustedes estaban haciendo referencia, o crea un Estado cómplice, y bueno, yo creo que a partir del Estado bobo, al Estado cómplice, al Estado corrupto, hay, de acuerdo a lo que enseña la experiencia en la República Argentina, un paso muy pequeño, ¿no? Desafortunadamente. ¿Cómo llegamos de alguna manera a un Estado que vuelva al estado de bienestar sin la necesidad de caer en el delito, en la corrupción, en el populismo, en el desvarío de las variables económicas, en el respeto a la libertad individual, a la libertad de empresa? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, fundamentalmente teniendo gente capaz, vuelvo al ejemplo del doctor Pisi, y teniendo también gente honesta, ¿no? Porque en el gobierno económico de la República Argentina han desfilado profesionales con un prestigio, incluso en el exterior, superlativo, y sin embargo las decisiones que se han tomado han sido brutalmente contrarias a lo que son los intereses del Estado en la República Argentina. El caso Vicentín, por ejemplo, es un indicador más de ese Estado bobo, ¿no? Vicentín, cuando se presenta en concurso de acreedores, hay un artículo, el artículo 10 de la ley 24.522 de concurso y quiebra, que establece los requisitos que tiene que cumplir. Y dentro de esos requisitos, yo lo estudié hace 50 y pico de años, lo estudié, o 50 años más o menos, estaba llevar el último balance. Cuando se presenta esta empresa, nos lleva su último balance. O sea que era como presentarse para que lo rechacen. Imagínense que una empresa de esta magnitud, con una consultora como KPMG, que ahora está saliendo en los diarios con bastante desprestigio, ¿no? Por error en su auditoría, va a presentar su concurso preventivo y no va a llevar su último balance. Y cuando uno empieza a indagar un poquito más, ve que entre el penúltimo balance, que es el que llevó, el cerrado en octubre del 2018, respecto al del 2019, que se ha dado a conocer hace muy poquitas horas, se escaparon del activo de la empresa 88.000 millones de dólares. 88.000 millones de dólares. Bueno, y nosotros queremos asociarnos con la empresa, mientras los bancos del exterior, que son acreedores también, están haciendo todos los esfuerzos ingentes por cobrar. Mientras no exista gente idónea, que en la Argentina sobra, porque yo, habiendo transitado por muchos países, si bien mi especialidad no es la economía, el derecho penal, pero yo veo que hay profesionales de gran prestigio, pero parece ser que cuando se llega a la función pública, acá se olvida el prestigio, se cae fácilmente en la corrupción. Bueno, lo que se olvida, contador, es básicamente la cuestión moral, ¿no? Porque allí donde empieza a debilitar lo que debiera ser una construcción que uno tiene, llega con una moral y se la cambia un Estado que lo va fagocitando, un gobierno que lo va fagocitando, ¿no? Totalmente. Mire, la carrera pública debería existir y tendrían que exigirle
estudiar a quienes van a conducirnos, un poco de filosofía en general y filosofía del derecho penal, y recordar del derecho, perdón, corrijo lo del derecho penal, filosofía del derecho, recordar los estoicos, recordar la República de Platón, en fin, cosas básicas, porque lo que a nosotros nos está faltando son cosas básicas. Cuando salió el gobierno, por ejemplo, con el plan de salvataje de los planes del pago del 50% de las retribuciones, hubo empresas como Techin, como LAM, como AGD, que estuvieron percibiendo durante 3 meses el 50%, y lo van a seguir percibiendo, esto no se ha cortado, pero cuando salimos públicamente a exponer que cómo podía ser que en una familia que estaba integrada por marido, mujer y 3 hijos, uno solo cobrar el IFE de 10.000 pesos, mientras que, por ejemplo, un matrimonio que sea un Techin cobrara los 38.000 pesos cada uno por el plan de ayuda. Entonces, es verdaderamente inusitado, ¿no?, que el gobierno saque estas cosas, que el gobierno no ejerza un control mínimo. Entonces hay que pensar, como decía Borges, o como dicen algunos politólogos modernos, que no es una cuestión de falta de capacidad del gobierno, porque nosotros no somos genios para saber que no podemos tener un país gobernado por un presidente de la nación, sin Congreso, sin jueces, sin un fiscal. ¿De qué nos sirve todo eso si mientras tanto se toman estas decisiones? Y lo peor de todo es que estas decisiones, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la materia de mi especialidad, que es penal y el derecho tributario, aproximadamente la 4ª parte de los decretos que se han dictado de necesidad de urgencia son irremediablemente nulos, pero de nulidad absoluta e insubsanable. Lo dice claramente el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional. Entonces, el gobierno sabe eso, y nosotros ya estamos presentando como asesores demandas en contra del gobierno para que se nos meta dentro de lo que es la excepción, para que se nos libere de responsabilidad en lo que no es la excepción. Y bueno, entonces se incluye, por ejemplo, la nueva moratoria a las empresas quebradas. Y yo decía ayer, cuando estudiaba para otra entrevista la ampliación de la moratoria, qué raro que se incluyan empresas en quiebra. Y el periodista, el colega de ustedes que me entrevistó anoche, me dice, bueno, está hecha esta ley específicamente para que entre las empresas de Lázaro Báez, de Cristóbal López y demás. Claro, uno ingenuamente, yo tengo escrito 2 libros sobre el tema de las amnistías en la República Argentina, las amnistías tributarias, y no me entraba en la cabeza una situación de que ya tiene sanción en la Cámara de Diputados, ¿no? Y va a ser ley el próximo jueves. A ver, contador. Incluyan a empresas quebradas que no van a pagar un solo centavo de la deuda, porque van a entrar en esos planes de 10 años y van a extinguir la acción penal. Entonces yo digo, está bien que la empresa, las pymes, las chiquitas y nosotros los profesionales independientes, como son ustedes también, el Estado nos dé un auxilio. ¿Pero en qué consiste ese auxilio? Bueno, en dejarnos pagar en cuota lo que debemos, pero ¿qué tiene que hacer acá la ley penal tributaria y el Código Penal? ¿Por qué meten ahora en esta ampliación de la moratoria que el que ha cometido toda clase de delitos penales queda amnistiado? Eso se llama impunidad, doctor. Eso contador. se llama impunidad. Se llama impunidad. Pero hay un dato todavía más irrisorio, más ridículo y más desesperanzador en este marco de equidad que usted quiere establecer dentro de su comentario. Vamos a hacer, o mejor dicho, hay la promoción, Pepe, del blanqueo de capitales. Sí. Pero se le quiere cobrar impuestos a los ricos. La pregunta es, ¿quién va a blanquear, contador? Bueno, teniendo en cuenta que hace un poco más de 3 años se sancionó la ley 27260 de blanqueo y que tuvo la particularidad de no exigir que se repatrien los fondos. Porque todos los blanqueos que se hacen en el mundo tienen como requisito
uno paga un impuesto mínimo, en este caso iba del 0,5% al 5%, en lugar de pagar el 21% del IVA, el 35% de impuesto a las ganancias, el 5% de ingresos brutos, pero a cambio el Estado, en todos los blanqueos que ha salido, el que tiene España en este momento, también, y vigente, exige repatriar los fondos, que entren los fondos acá de vuelta a la Argentina. Ahora, ese último blanqueo que nosotros tuvimos no tuvo esa exigencia de traer los fondos. Y no resguardó el secreto bancario porque se filtraron los datos de la gente que entró dentro del blanqueo. Consecuentemente, si ahora se hace un blanqueo, el que entre dentro del blanqueo es o porque lo tiene entre las cuerdas, la DGI, y no le queda otra salida, o porque está desinformado y no tiene un buen asesor. Marcos, porque si no... muchas gracias por su tiempo, muy amable, se nos acabó el programa, pero queríamos contar con su presencia esta noche aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes, un honor como siempre. Gracias, Marco, muy amable. Contó Marcos Sequeira, que ha sido la última palabra en el programa de hoy. Sí, señor. Así que... A propósito, agregarle a eso los 400.000 de jubilación de Vudú, los 17 millones de retroactivo que quiere cobrar, la presidenta que quiere cobrar 3 cheques, más el retroactivo que quiere cobrar la presidenta. Se la llevan todas. Pero sí hubo una rectificación en la movilidad de los jubilados, ¿me entendés? Para tratar de ajustar, digamos, los gastos, el gasto público. Bueno, lo dejamos allí porque quiero irme un poquito más contento. Pues ya me amargaste. Chao, buenas noches.